estas compañías no eran otra cosa que una serie de individuos que tenían los intereses económicos y tenían los intereses del gobierno, y desde luego juntamente con ellos venían los Wesley, por ejemplo, que venían a evangelizar. Pues si ustedes Wesley vienen a evangelizar, pues ustedes evangelicen, pero lo de nosotros es otra cosa. Lo de nosotros es, mientras ustedes están mirando las almas, nosotros vamos a estar mirando las propiedades de las almas. Mientras nosotros estamos, ustedes desean que la gente venga a los pies de Jesucristo, nosotros queremos que la gente caiga a los pies nuestros para que nos entreguen su oro, para que nos entreguen sus tierras, y ese fue el gran conflicto que hubo, precisamente donde se maltrató en los Estados Unidos a mansalva al indígena. Esto no quiere decir, como dijimos en aquella ocasión que lo discutimos, esto no quiere decir que esta era una empresa orquestada por todos los ingleses que vinieron a América, ni tampoco fue una empresa orquestada por todos los españoles que vinieron a América, porque, por ejemplo, de los españoles podemos decir que vino un Bartolomé de las Casas, que no se casó con los españoles para declararle sus injusticias y sus abusos. Lo que esto quiere decir es que juntamente con aquella gente de buena fe y de buena intención que venían en nombre de su Dios a conquistar la tierra, venían aquellos que lo que querían era simplemente a mansalva y ultravires, en alguna medida apoderarse de las propiedades y aún inclusive hasta de las mujeres que habían en estas comarcas. Así es que como en esta nueva cosmovisión colonial no hay una intención de apropiarse de las naciones, a no ser de algunas regiones en particular que puedan tener propósitos estratégicos, pues obviamente estos países dejaban inclusive en manos de las compañías económicas que iban a hacer estas gestiones, pues en manos de ellos dejaban que ellos estuvieran a cargo de la explotación, de la creación y del gobierno de las colonias. Lo que muchas veces estos países hacían era que simplemente les enviaban alguna fuerza militar para que les acompañara, no para asustar a la colonia, pero sí para hacerles saber que esta gente estaba resguardada y garantizada por algunos países que en ese momento gozaban del privilegio y de la fuerza de la industrialización. Desde luego, como esto fue una moda, esto fue una explotación, un boom que surgió en ese periodo, pues esto lo empezó a hacer Inglaterra con Norteamérica, pero también luego empezaron a hacerlo los franceses, también estaban los portugueses metidos en esto, más tardecito los alemanes, también les gustó la cosa esta de invadir y de colonizar, y otros tantos países y lugares. Imagínense, hasta Italia también entendió que ellos podían hacer de alguna manera sus incursiones. Los holandeses que tanta fama han tenido de ser gente pacífica también entraron en ese proceso de conquista, porque a la larga no era una conquista militar, era más bien una conquista económica. Y desde luego, bueno, pues con la industrialización, pues ahora se lograba cosechar más maíz. Pues ¿qué vamos a hacer con el maíz que sobra? Pues vamos a venderlo. ¿A quién se lo vamos a vender? Pues vamos a montarlo en un barco por ahí con todo el maíz y vamos a ir por ahí para arriba a ver a quién se lo vendemos. Pero cuando llego a un sitio en que vendo maíz y allí me encuentro que hay oro, óyeme, a cambiar el maíz por el oro. Ese es un buen negocio. Vamos entonces a importar maíz y a exportar. O vamos a exportar maíz y a importar oro, ¿no? Y así sucesivamente. Este proceso empezó a hacerse en alguna medida muy envidiado por las potencias, y desde luego cada potencia entró en alguna medida en su competencia. Ahora, lo que es interesante es que la tarea de los gobiernos era simplemente certificar a esas compañías
que eran compañías de sus países, y ponerlos a cargo de esas tareas y de esos enclaves de colonización en ultramar. Claro, ya cuando comienza el siglo XIX, esa gesta colonizadora europea empieza a llegar a su fin. Por una sencilla razón, porque muchos de estos países que en el siglo XVII y en el siglo XVIII fueron colonizados, empezaron también a despertar y a reclamar su independencia. Ahora, en el caso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando se independiza de Inglaterra, se recuerdan que esa independencia fue negociada. Básicamente Estados Unidos le dice: mira, con Canadá yo no tengo ningún interés, los canadienses que si quieren luchen con ustedes, breguen con la situación ellos, nosotros simplemente lo que queremos son nuestras colonias independientes, las vamos a desarrollar, así que si ustedes se quieren quedar con Canadá, eso es asunto de ustedes. Y desde luego los ingleses siguieron reteniendo a Canadá por algún tiempo. Lo mismo sucedió con algunas de las islas del Caribe. Sí. Y Francia dijo: bueno, yo tengo parte aquí, así que yo me ubico por este lado, por Quebec, y me quedo por aquí. Y lo mismo sucedió en el Caribe. O sea, Estados Unidos le dijo: mira, hay islas del Caribe que a nosotros realmente no nos interesa, y ustedes, si quieren, se pueden quedar con ella. De hecho, hubo inclusive países, islitas de estas del Caribe, que fueron divididas para dos naciones, como por ejemplo la Guyana, que tiene una parte que es inglesa, y tiene tres, sí, tiene una parte que es holandesa, tiene una parte que es francesa y otra parte que es inglesa. Interesantísimo, ¿no? Lo mismo Belice, que también tiene su división. En el caso, obviamente, ya para el siglo XIX, Haití la perdieron los franceses. De hecho, del Caribe, Haití fue la primera que se rebeló en este proceso de colonización y se independizó de Francia. Y desde luego, para el siglo XIX, aquel gran botín que tenían los españoles empezó a reducirse drásticamente, y ya para el siglo XIX lo que a España le quedaba a principios de siglo era Cuba y España. Cuba y Puerto Rico eran las únicas dos colonias que le quedaba prácticamente a España. Claro, Europa estaba pasando por otra crisis, y era la guerra de Napoleón. Entonces, desde luego, esa guerra napoleónica que la propiciaba Francia, obviamente estaba sangrando a toda Europa, y cada país europeo tenía que estar velando por lo suyo. Por lo tanto, casi no podía velar por los territorios que tenía ultramar, y esto hacía más fácil entonces a muchos de los países de América Latina, pues aprovecharon esa coyuntura, ¿no?, de que Europa está envuelta en la guerra con Napoleón, y este es el mejor momento para entonces nosotros pelear acá con los poquitos recursos militares que ellos pueden enviar, y nosotros ir declarando nuestra independencia. Y así, desde luego, México hizo lo propio, Guatemala, todos estos países empezaron a hacer lo propio y empezaron también a declarar su independencia. Había otro problema dentro de Europa, sobre todo para los franceses, que habían logrado alcanzar una porción territorial enormísima, y era que los franceses no tenían la capacidad naval que tenían los ingleses.
los ingleses tenían una capacidad naval superiorísima a cualquier otro país europeo. Y desde luego, en la batalla de Francia e Inglaterra, Inglaterra resistió a los franceses al punto de que se quedó como dueña de los mares y de las antiguas colonias francesas y holandesas. O sea, Inglaterra, dentro de ese periodo del siglo XIX, llevó la mejor parte en lo que concierne a Europa. Todo esto estaba coincidiendo entonces con la principal causa de la enorme expansión colonial que estaba dándose en toda Europa, que era la revolución industrial. Me explico. O sea, juntamente con esa crisis que tiene Europa, con la guerra napoleónica, con el problema que tenía, porque uno puede con dos manos sostener dos objetos, pero no puede sostener tres. Y desde luego, pues los países en Europa estaban dentro de su crisis, y desde luego todos estos países de América Latina, inclusive del Asia, empezaron a ver posibilidades de cómo nos zapateamos de estos colonizadores, y empezaron a hacer lo propio. Pero desde luego, la razón por la que se crea un nuevo sentido de colonización comercial, de colonización de mercado, es porque la revolución industrial ha hecho una explosión tan grande que obviamente hay que buscar la manera de exportar todo lo que ahora se adquiere mediante la revolución industrial, sobre todo en el área agropecuaria, donde ya no es un hombre con una azada y un pico labrando la tierra, ¿verdad? Ahora hay unas maquinarias rústicas, pero las hay. Yo vi no hace mucho en la televisión, en un programa de estos de historia, un festival que se celebró en los Estados Unidos de los así como hay de carros antiguos, pues esto era de maquinarias antiguas, y era interesante la cantidad de maquinarias antiguas que todavía estaban en perfectas condiciones, y las iban llevando a este show precisamente de maquinarias agropecuarias que en aquel tiempo, desde luego, hoy en día están obsoletas, pero en aquel tiempo era la gran cosa. Yo recuerdo, yo tenía unos tíos que sustituyeron el buey, la yunta de bueyes, por un tractor, ¿verdad? Y obviamente pues tenían los bueyes allí y tenían la yunta de bueyes. De hecho, cuando él se murió, inclusive había pedido que lo llevaran a entejar en una yunta de bueyes, y lo llevaron en la carreta con la yunta de bueyes a enterrar. Pero ya eso era parte del recuerdo, ¿no? Ahora yo recuerdo a mi tío cuando le decía a mi primo hermano: Moisés, agarre el tractor y váyase a arar allí 4 cuerdas de terreno que las vamos a sembrar esta semana. Pues la cosa era distinta. Así que eso permitía un desarrollo agropecuario extraordinario. Eso no se puede perder. Eso hay que de alguna manera poderlo explotar. Por esa razón es que esta colonización del siglo XIX, que tiene el mismo efecto de la colonización antigua, lo único es que se da por razones distintas. O sea, aquí no es invasión de propiedad, aquí es más bien un sentido de mercadear aquello que se produce hoy en abundancia. Ese neocolonialismo que acaba de surgir en el siglo XIX, pues lo más que nos afecta a nosotros es acá en América Latina, porque llana y sencillamente muchas de las colonias antiguas españolas se habían independizado gracias a